con tanta vehemencia y tal vez con un cinismo cuando estamos hablando de todo el latrocinio, el robo, las mafias que se han organizado en la década del robo. Yo pienso Señor que ya es hora de cambiar. Le pido expresarse en términos respetuosos para todos. Gracias, señor presidente. Pero del otro lado fueron los que establecieron este tema. Sin embargo, vamos a referirnos al tema. ¿Por qué no se hizo esto antes? Si nosotros, dentro de la Constitución, cuando hablamos de soberanía económica, necesariamente tenemos que referirnos al sistema económico y la política económica, temas que constan en la Constitución y que debe ser aplicada por todos los gobernantes. La Constitución, en el artículo 284, dispone que la política económica tendrá algunos objetivos como, entre otros, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistemáticas, la inserción estratégica en la economía mundial para aquellos que están en contra, las actividades productivas complementarias en la integración regional, que también no lo piensan, y mantener la estabilidad económica entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Porque esto no se ejecutó antes, si está en la Constitución del 2008, y hoy hablamos de décadas ganadas cuando se hizo todo lo contrario. Bueno, han pasado ya esos 10 años y lo que sí tenemos que referirnos y decir que esto proviene del socialismo y del comunismo del siglo XXI. Y aquí veo gente tan radical que defiende todo el perjuicio causado a los microempresarios, a los pequeños, a los medianos y lógicamente a los grandes. Eso es libertad económica. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que buscar. Pero veo de que todavía la radicalización de la ideología marxista obsoleta todavía se quiere imponer aquí en el país, cuando todos tenemos que desterrarle para siempre. Yo creo también, señor presidente, señores asambleístas, que entrando en el texto del proyecto, en el numeral 9 del artículo 3, se habla sobre el tema de la lucha contra el contrabando. Sí, soy de una provincia fronteriza y conozco exactamente qué es lo que está pasando. Por ende, hay que buscar la manera de acentuar el control para evitar que los precios de nuestra producción nacional caigan. Tenemos que evitar el contrabando y tratar de elevar la producción, especialmente en el campo agrícola. Tenemos que evitar la comercialización que existe especialmente por vía marítima, y que no existe el control adecuado como debería funcionar, porque ni siquiera los medios técnicos adecuados aún han sido instalados. Por otro lado, yo considero, señor presidente, que en el artículo 3, numeral 9, hay que apoyar la ratificación en el texto original, y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades de la Secretaría Nacional, a la SENAE y del Ministerio de Agricultura,
en el control de los pasos fronterizos, donde prácticamente se han dividido en cada una de las provincias, tanto del norte cuanto del sur. Cabe mencionar también que en el artículo 263 de la Constitución dispone que los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencia exclusiva para planificar, construir y mantener el sistema vial rural y los sistemas de riego. Compañeros, si a esto recordemos lo que ha pasado en el periodo anterior, que a los gobiernos autónomos descentralizados se les disminuyó el 15% de sus ingresos. Y ahora yo veo que ni siquiera se quiere al menos aumentar la capacidad de endeudamiento exclusivamente para la producción y para riego. Allí estoy de acuerdo. Si hablamos de igualdad, si hablamos de equidad, entonces tenemos todos los ecuatorianos, y comenzando desde el gobierno, a sembrar en todo el país y que haya esa reactivación que estamos hablando para que todos los ecuatorianos salgamos favorecidos. Por eso es necesario que se llegue al 300% para este tema, que es indispensable para los gobiernos autónomos descentralizados. De igual manera, si se trata de servicios básicos, de agua potable, de alcantarillado, de manejo de desechos, también es necesario aumentar a los gobiernos autónomos para que se llegue al 40% y no en el 25% como está este momento. Creo también, señor presidente, que es necesario hablar sobre el tema electrónico. Sí, ya se ha hablado mucho, pero también se ha discutido y se ha analizado. Que sea el Banco Central quien maneje. ¿Cómo puede ser entregar tan grande responsabilidad a quien nunca pudo manejar ni la reserva monetaria y vivió de las emisiones inorgánicas, endeudó al país, hizo préstamos a otros organismos nacionales? ¿Dónde está la reserva monetaria entonces? Es un organismo desconfiable y por tanto todos los conductores, todos los empleados y todos los trabajadores no van a llegar a depositar o trabajar con este tipo de dinero, razón por la que yo creo, señor presidente, de lo que sí se debe hacer es que la banca privada disminuya sus tarifas, porque son sumamente elevadas. Eso sí creo que se debe hacer para evitar que la gente pobre, que es la que más utiliza este sistema, porque de una u otra manera, otros niveles de ciudadanos seguirán utilizando sus tarjetas de ahorro de crédito normalmente, pero en dinero electrónico vamos a ver que a lo mejor es un gran y elevado porcentaje de nuestra población. Yo creo, señor presidente, un minuto, señor asambleísta, que se debe hacer un llamado al gobierno nacional para que asuma con responsabilidad y verdadero liderazgo el reto de sacar al país de la crisis económica causada por el correísmo. Le pido que se respeten los acuerdos generados durante los diálogos mantenidos con los distintos sectores económicos, sociales y políticos del país, que genere verdaderos espacios de gobernabilidad, que se rodee de un equipo de trabajo que impulse su gestión para que no siga cometiendo errores que inclusive pueden causar algún fracaso político. Gracias, señor presidente. El asambleísta